En el curso de ética para pregrado se nos ha expuesto un estudio del caso, el cual se trata de la práctica del aborto. Como podemos entender y podemos conocer, existen muchas personas que están de acuerdo con esta práctica y existen muchas que no. Este estudio del caso se trata de una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por unos hombres armados. Como podemos evidenciar, esta niña de 12 años ya tuvo una vulnerabilidad a su libertad. ¿Por qué? Porque fue raptada por unos hombres armados. Continuamos. La última semana antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abusos y quedó en embarazo. Como se puede evidenciar, esta niña también tuvo problemas de violación, por ende, está siendo vulnerada en totalidad sus derechos. Durante 3 meses, su tía ahorró para enviarla a Bogotá para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran una interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia y además porque la madre M es habitante de la calle y enferma mental. Como pudimos escuchar, esta menor de 12 años también se encuentra desprotegida por parte de su madre porque ella es una habitante de la calle y es enferma mental. Se puede evidenciar que esta niña menor de 12 años tiene muchos problemas familiares, sociales, los cuales pueden impedir el nacimiento de este bebé. Sin embargo, podemos concluir que teniendo en cuenta que esta niña de 12 años está finalizando su primer trimestre de embarazo, esta no debe de quedarse sin buscar ayuda, pues esta puede buscar la protección integral donde encontrará un tratamiento de salud y psicológico digno para una persona vulnerada en tantas circunstancias. Además de esto, se debe orientar judicialmente en donde encontrará un trato digno con asistencia social e informarle acerca de los procedimientos legales en busca de su beneficio. Se debe de permitir ser atendida según las necesidades que haya causado la violación de sus derechos. Adicional a esto, se debe de buscar una orientación gratuita para que ella y su familia tenga una orientación psicológica, ya que es de suma importancia. Lo más importante para esta menor de 12 años es continuar con su proceso de atención y de apoyo psicológico, puesto que la sentencia dice que el aborto solo se puede realizar durante las primeras 12 semanas de gestación. Tiempo prudente para tomar la decisión de interrumpir el embarazo o continuar con el hermoso proceso de gestación. Esta menor, junto con su familia, junto a su tía y su hermana mayor, deben de tomar conciencia que la vida prima ante cualquier situación. Es un problema social estar envuelto en problemas armados, víctima de conflictos ajenos a ellos. Sin embargo, es común encontrar miles de casos de estos donde niñas inocentes han sufrido abusos. Pero, sin embargo, el pequeño ser que se está formando no tiene la culpa de todas estas circunstancias ajenas a él. Según los fundamentos teóricos analizados y leídos en nuestro curso de ética para pregrado, correspondientes a Adela Cortina, Elena Córdoba y Rodolfo Aldana, ellos nos explican lo siguiente. La deontología, teoría del deber,
hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales. Los códigos deontológicos son un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. Como podemos evidenciar en nuestro caso de estudio propuesto, se presenta que el médico que valora a la paciente menor de 12 años se negó a realizar el aborto, puesto que para él no está bien quitarle la vida a un ser. Por ende, actúa según sus concepciones morales, sin importar los prejuicios legales que le puedan causar. Tenemos un ejemplo de la aplicación de los códigos deontológicos como podemos evidenciar. Vivimos en una sociedad donde los conceptos de la moral varían de acuerdo a cómo una persona crece, cómo es su entorno, cómo es su familia, los principios y los valores que se le inculcan condicionan la forma en que cada persona ve el concepto de ética, el concepto de moral. De acuerdo al planteamiento que hace de la cortina, la sociedad es vacía si no existe en ella la moral. Pero es difícil encontrar un consenso acerca de lo que sería la moral y cómo la aplicaríamos a un caso específico. Esto a causa precisamente de las diferencias en el concepto que cada persona tiene de acuerdo a su forma, cómo se ha desarrollado su personalidad, cómo se han desarrollado sus principios. Es posible aplicar distintas soluciones a un caso dependiendo pues de la forma de verlo de cada persona, de cada ser humano. En el concepto de la ética y de la moral también influye muchísimo la religiosidad de la persona. Existen lugares en Colombia, primeros lugares católicos, de manera que la educación católica impacta directamente en el concepto de la moral que las personas tienen, el concepto de su ética, de su manera de ver estas situaciones. La educación y los valores que cada persona tiene en su hogar también influyen en su concepto de la moral y de la ética. Tenemos el caso de M, una niña de 12 años víctima de conflicto armado que queda en embarazo luego de sufrir abusos por parte de estos subversivos y decide junto a su familia practicarse una interrupción del embarazo, y ella está en el tiempo límite, que son 3 meses, que se permite practicar esta interrupción del embarazo amparada por la ley. La ley dice que el embarazo se puede practicar en 3 situaciones: si el embarazo amenaza la vida de la madre, si es producto de una violación o si el feto viene con malformaciones genéticas. En esos casos es posible aplicarla de manera legal, aplicar la interrupción del embarazo de manera legal. Pero en el caso de M, ella no fue atendida por los médicos para hacer el procedimiento del aborto, sino que ellos presentan una objeción de conciencia, dado que para los médicos su principal misión es preservar la vida, y obviamente es conflictivo el hecho de quitarle la vida a un ser humano que desde el vientre de su madre obviamente ya tiene vida, puede que no tenga razón, que no tenga conciencia, pero es un ser vivo que ya se está gestando, y pues 3 meses de embarazo ya es un estado relativamente avanzado del embarazo. Entonces, dada la dificultad para practicar la interrupción del embarazo, se presentan otras 2 opciones de solución de acuerdo a los principios éticos que se podrían manejar. Tenemos el hecho de que M continúe con su embarazo y se dedique a la crianza del niño, aun cuando es un niño no deseado. Pues esta solución tiene múltiples inconvenientes, teniendo en cuenta, por ejemplo, que M vive en una zona de conflicto, tiene dificultades económicas,
su mamá es una persona que no es apta para acompañar en la crianza del bebé, ella es menor de edad, definitivamente no está preparada para ser madre y la situación en la que se da la concepción de ese bebé es conflictiva y traumática para ella, definitivamente no es una opción viable porque acarrea muchísimas dificultades para la vida de la niña, que ya de por sí ha tenido que pasar por una experiencia demasiado difícil con el tema de la violación. Entonces no consideraríamos esa solución de que M continúe con el embarazo y asuma la crianza de su bebé. La tercera solución que vemos para este caso, la que nos parece más viable, teniendo en cuenta los conceptos de la ética y la moral que hemos estudiado a lo largo del semestre, es que M continúe con el embarazo, que el gobierno, que el Estado le permita un acompañamiento psicológico para superar ese tema del trauma tan tremendo que la niña tiene a causa de las situaciones difíciles que ha tenido que vivir, que se le dé el acompañamiento médico para garantizar su salud, para garantizar su vida y garantizar la vida del bebé que viene en camino, y que una vez el bebé nazca se entregue en un proceso de adopción a una familia que esté en las condiciones de recibir al bebé, de brindarle condiciones de vida dignas, de brindarle las oportunidades que de pronto no tenga al lado de su mamá, y ese amor y ese ambiente de familia en el que es tan sano que una persona crezca. De esta manera no estaría afectando la vida de M en su parte biológica, es decir, no estaría poniendo en riesgo la vida de M, ya que el aborto definitivamente es un procedimiento que pone en riesgo su vida. No estaría en riesgo la vida del bebé. El bebé nacería y tendría la posibilidad y las oportunidades de crecer como cualquiera de nosotros. Y pues obviamente M, después de todo este acompañamiento psicológico, podría regresar con su familia, quizá trasladarse a un lugar de vivienda donde ya no está en riesgo su integridad y la integridad de su familia, y ella pueda continuar con su vida, con las metas que se ha trazado, y pueda superar esta situación traumática tan tremenda. La ética y la moral definitivamente son conceptos muy difíciles de definir y de aplicar en situaciones como esta, en la que hay tantas opiniones encontradas y se puede tomar la mejor decisión definitivamente para garantizar que se respeten los derechos y se protejan los derechos de todas las personas involucradas, y que sea el mejor camino, la mejor vía para darle solución a este problema.